hablemos un poco de los datos de los últimos días, Alfred. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía, lo saco de la zona de confort. Y a mí me parece interesante lo que pasó con el tema de los sobrecargos del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Hay un link a la realidad argentina, que lo vamos a desarrollar, pero también a cómo funciona el poder financiero y cómo funcionan las relaciones de poder a nivel internacional, teniendo en cuenta el Fondo Monetario Internacional, los países endeudados y el lugar de Estados Unidos dentro del Fondo Monetario Internacional. Pero primero vamos a la información dura y después vamos a hacer el recorrido de cómo fue interpretado por el gobierno y cómo fue la contraparte. El Fondo Monetario Internacional dispuso que los países que reciben créditos por encima de lo que le corresponde, de acuerdo a la cuota dentro de la distribución del capital dentro del Fondo Monetario Internacional, pague una sobretasa. A partir del 2020 hubo una presión que empezó el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, apoyado a nivel internacional por el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que además Guzmán estaba trabajando con Stiglitz antes de ser ministro de Economía, para decir, Fondo Monetario Internacional, esta sobretasa es una injusticia. Bueno, la relación y la tensión fue larga, que después voy a desarrollar, pero quiero mencionar que finalmente el Fondo Monetario Internacional baja levemente, baja esos sobrecargos levemente para los países endeudados, después de una presión muy fuerte de la Argentina, de Brasil, que fue acompañado por Lula, el reclamo argentino, y de otros países, Pero vos fíjate cómo reacciona el gobierno, y acá sí viene la mentira, porque vos dentro de la secta, después se suman a la secta tipos que no son de la secta, pero para ser parte de la secta, que es la de los libertarios con Javier Milei y Venegas Lynch, bueno, tienen que asumir, digamos, la misma lógica, lo que es Caputo o Pedro Kirchner, que es el secretario de Finanzas, donde vos fíjate lo que habla Pedro Kirchner. Argentina obtiene un ahorro de 3.200 millones de dólares y una reducción de casi 30% del pago de cargos y sobrecargos en el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Luego de un exhaustivo trabajo del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Finanzas y nuestro equipo ejecutivo en el FMI, realizado desde el comienzo del mandato del presidente Milei, que incluyó instalar el tema de la revisión de cargos y sobrecargos en el G20 y en el Instituto del Ministerio de Economía del G7 y países afectados por esta política, logramos que el tema sea tratado por el directorio del FMI, donde se aprobó. Mentira, aclaremos, todo esto es, ya dejamos el tuit. No, pero digamos, no tienen vergüenza. Digamos, esto es lo que a mí me impacta, porque vos podés decir, bueno, continuamos el trabajo. Mentira, no hicieron nada, pero podés decir continuamos. Los tipos dijeron, instalaron el tema, digamos, es obscena. Ahí hay la mentira obscena de economía, pero que no queda ahí solamente, sino que Guillermo Franco, el jefe de gabinete, también sobre los sobrecargos dijo lo siguiente. Después de un trabajo muy importante, yo sé que varios se lo quieren adjudicar de periodos anteriores, ¿no? Pero Guzmán se lo atribuye. Bueno, está bien. Si Guzmán es el que dijo el otro día que te habían hecho el encierro porque políticamente va a dar resultado. Bueno, yo no le creo más nada a Guzmán. A partir de que hizo ese reconocimiento me parece que no vale la pena. Pero yo lo que digo es el trabajo impresionante. Si alguno se lo quiere adjudicar, que haga lo que quiera. Yo digo, este gobierno ha trabajado incesantemente durante este año para poder conseguir esa rebaja. Francos, vos conocés que no es así, con todo respeto. Lo que está diciendo es cualquiera. No hizo nada. El periodista dice, Guzmán se lo quiere adjudicar. Digo, la verdad que es una información muy pública, muy masiva, porque era un caballito de batalla de Guzmán. Claro, hablaba todo el tiempo de eso. Pero además, en la decisión, y aquí voy a un punto, después vamos a ver qué es lo que dijo Guzmán, la decisión, y por ahí es también un poco, Guzmán lo impulsó, como antes lo mencioné, pero por ahí para una herida nacionalista, la verdad que no fue por Argentina,
también hay que decirlo, no fue por Argentina, no es que Estados Unidos da la venia para tratar de bajar un poco los sobrecargos y todo eso, lo hicieron por Ucrania. Fundamentalmente lo hicieron por Ucrania, porque también Ucrania estaba pagando sobrecargos. Ucrania estaba reclamando y le dieron un crédito extraordinario también de 5.000 millones de dólares a Ucrania. ¿Y quién es el que pone más plata en el Fondo Monetario Internacional? Es Estados Unidos, porque tiene una cuota más elevada. Entonces es decir, bueno, a ver qué es lo que pasa con Ucrania. Si además tenemos que darle más plata para sostener la guerra con Rusia. Con Rusia, decir, bueno, a ver, aflojémosles un poco, porque así le vamos a tener que dar un poco menos de plata a Ucrania. Entonces bajémosles un poco. Una presión fenomenal precisamente para bajar los sobrecargos. No, además el FMI es un tema incómodo para el gobierno ucraniano. Porque cuando Ucrania, cuando cae el gobierno en 2014 prorruso, viene un gobierno pro-occidental que mete un ajustazo de la mano de FMI. Entonces, también ellos no quieren ser lo que acá se dice que en Argentina son el diablo. Bueno, en Ucrania están empezando a parecerse a eso y también tiene que ver con eso. Querían mostrarse como benévolos, te doy una mano. Para aflojarles un poco. Martín Guzmán, que sí fue quien impulsó esto, fue un apoyo, digamos, no fue solo, sino que fue, como te dije, Joseph Stiglitz, 150 economistas alrededor del mundo occidental impulsando la baja de los sobrecargos. El Papa Francisco. El Papa Francisco, digamos, hubo todo un movimiento internacional. Guzmán explica los sobrecargos y que fue en su gestión que se inició esta tratativa. Esto arrancó en el 2020, vino el fondo a la Argentina, el staff del fondo, y claro, haces cuentas de cuánto interés tiene que pagar la Argentina cada año, y las cuentas nos daban distinto, y había algo que no cerraba. Y apareció esto que no existía, no estaba registrado, no era información pública, que eran estos sobrecargos de interés. ¿Cómo puede ser que estén pagando esto y los países no sepan que están pagando esto y que era un montón de plata? Que te acordás que el gobierno de Macri tomó 45.000 millones de dólares de deuda. Entonces, como era más que cierto umbral, le cobraban más a la Argentina y a todos los países que estaban en esa situación. Así que ahí lo que hicimos fue empezar una cruzada mundial, llevamos el tema al G20, que es el grupo de las economías más poderosas del mundo, en Arabia Saudita en el 2020, y ahí arrancó toda esta historia. Llegó al Congreso de los Estados Unidos, que terminaron legisladores presentando un proyecto de ley para que el propio gobierno de Estados Unidos impulse la reducción de los sobrecargos. Así que fuimos construyendo mucha presión mundial para que esto ocurra, y lo que acabamos de lograr es que se ahorre a Argentina 450 millones de dólares por año. Esto es más de la mitad de lo que cuesta financiar la ley de financiamiento universitario. Hay muchos aspectos vinculados con el tema de los sobrecargos, pero hay algo que quiero rescatar y no sé si ustedes también lo percibieron. En el 2020 empezamos a hacer las cuentas y nos dimos cuenta, dice Guzmán, que aparecía una diferencia entre los intereses, los formales que había que pagarle al Fondo Monetario Internacional, y estos sobrecargos. Y esto no estaba registrado. Pero no solamente en Argentina. Lo impactante cuando se relata toda la historia, que los países no sabían qué es lo que estaban pagando. Más de 20 países que estaban por encima de la cuota le estaban pagando al Fondo Monetario Internacional un sobrecargo sin saber que le estaban pagando un sobrecargo. Es impactante esto en el sentido de cómo se maneja la deuda, las relaciones de poder y cómo están subordinados los países deudores diciendo, y bueno, si esto es lo que hay que pagar, pagamos, sin revisar. Viste que habla del tema de la eficiencia y los privados, y cuando ellos van y la derecha administra los recursos, ¿lo hacen bien? No, no lo hacen. Esto es impactante porque era desde el 2018 que el Fondo Monetario Internacional, y obviamente que la burocracia del fondo, los sobrecargos, le hacía que, para entenderlo, es una tecnoburocracia de más de 1.000 funcionarios que están en Washington, tenían sueldos mucho más altos, ganaban mucho más, les podía financiar mejor toda la burocracia del fondo. A mí me impacta en el sentido de
que no lo tenían registrado, no estaban, digamos, esto es uno de los puntos centrales cuando se habla del tema de la deuda y la relación de poder y cómo se da estas relaciones de sometimiento. Por eso comencé para hablar sobre las relaciones de poder, cómo el deudor paga simplemente porque, bueno, el acreedor es el poderoso y no importa qué, vos me decís que hay que pagar tanto, se paga. Hay un paralelismo que quiero hacer con qué es lo que pasó con el pago a los fondos buitres. Esto fue negociado, ponemos entre comillas, que fue Luis Caputo, el que hoy es ministro de Economía, y fue decirle, bueno, decime cuánto tengo que pagar. Y fue así, aunque no lo creamos, y acá hay un ejemplo claro vinculado con el tema de los sobrecargos del Fondo Monetario Internacional, es que la Argentina a los fondos buitres se le pagó lo que ellos dijeron que había que pagarlo, ningún tipo de revisión. Yo ya no estoy diciendo la negociación que tuvo Axel Kicillof, donde planteaba claramente una quita, sino que cuando fue Caputo, en el gobierno de Macri, actual ministro de Economía, le dijo cuánto hay que pagar. E incluso hay en los anexos de la presentación que hicieron el Congreso, en una servilleta de un hotel, donde ahí es donde le pusieron el número que donde a un fondo de inversión había que pagarle. Con esa liviandad manejan los recursos del Estado. Por eso, y después hablan del déficit fiscal, del equilibrio de las universidades. Ahí es donde uno puede observar los niveles de corrupción, de desidia y de manejo de los recursos públicos en función al poder. Y en este caso al poder financiero. Y en este caso central con el Fondo Monetario Internacional.